Job 34, versículo 1. Dice: además, Eliú dijo. Debido a esta frase, además, aunque estamos viendo que hay unidad en todos los discursos de Eliú, desde el 29, desde el capítulo 32, decimos que se trata de la segunda parte del discurso. O sea, ese además es como si cortara lo que él ha estado hablando en el 32 y 33, y 34 en adelante viene siendo entonces una segunda parte. Vamos a mirar, hermanos, que Eliú va a enfrentar a Job basado en lo que él percibe de Job. O sea, va a hacer Eliú algo que como humanos nosotros tenemos la costumbre mala de hacer: refutar algo que alguien no ha dicho, algo que a mí me pareció escuchar. Dos cosas. Primero, Eliú va a afirmar que Job dijo que Dios era injusto. Así que va a corregir eso. Y por otra parte, Eliú va a hacer todo lo que está a su alcance para redarguir a Job. O sea, para convencerlo de que está hablando mal, de que se arrepienta. Versículo 2 dice: escuchad, sabios, mis palabras, vosotros doctos, prestadme atención. Bueno, él insiste en querer que lo escuchen. Recordábamos que una de las características de las intervenciones de Eliú era siempre afirmar que él era sabio y siempre afirmar el querer que lo escucharan. En este momento estamos viendo una actitud parcializada o queriendo como ganarse a los amigos de Job. Porque cuando él dice esto, escuchadme sabios, escuchadme doctos, es como si estuviera adulando o diciendo lisonjas a los amigos de Job que están ahí al lado. O sea, escúchenme que yo estoy a favor de ustedes, escúchenme que yo estaré de su parte, de su lado. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, un afán en Eliú, que es joven, un afán de nuestro hermano Eliú por probar que todo lo que los amigos han dicho es cierto, por tratar de convencer a Job de maldad. Y tercero, que lo vamos a dejar en pregunta: ¿será que Eliú quería la aprobación de ellos, tomando partido a su lado? Pues, hermanos, Eliú falló en su objetividad, perdió la imparcialidad, porque está hablando casi los mismos términos que ellos, y se refiere a ellos como los sabios. En cambio, a Job se refiere a él en forma irrespetuosa y directa, teniendo en cuenta que Job era un anciano, ¿se acuerdan? Versículo 3 dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar saborea lo que uno come. ¿Qué quiere decir Eliú? Si ustedes son sabios, se van a dar cuenta cuando me escuchen que lo que yo digo también es sabiduría. Si ustedes son doctos e inteligentes, van a poder discernir que lo que estoy a punto de concluir, que lo que estoy a punto de decirles, son palabras de sabiduría. Hermanos, no se nos olvide que alguien sabio no tiene que hacer propaganda de sí mismo. No tiene que empezar diciendo: yo soy, yo he hecho, yo fui, lo mío siempre ha sido la verdad y yo tengo razón. Eso es una introducción bastante inmadura, por no decir carnal. Versículo 3, ustedes van a comprobar, porque como ustedes son doctos, han saboreado manjares, platos deliciosos de sabiduría, se van a dar cuenta que lo que yo hablo también es como un plato a la carta, a su nivel. Es un joven intrépido, ¿se acuerdan? Hemos concluido eso. De todas maneras, a pesar de su interés,
él está tomando de lo que aprendió de los amigos mayores y también de Job. Miremos Job 12:11. Miren que Job ya había hablado de esa misma manera. Decía, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar saborea la comida. Eliú está hablando como Job habló. El propósito de Eliú va a ser, hermanos, casi como invitar a Job a que se autoexamine. Va a invitar a Job a que revise lo que ha estado hablando, pero lo va a hacer de una manera injusta. ¿Cómo? Cogiendo palabras, pescándolas, sacándolas del contexto de lo que ha sucedido, las tuerce y con lo que queda ataca a Job. Eso es injusto. Pero somos por naturaleza así. Miremos versículo 4. Dice: escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. O sea, él está casi como retando, como invitando a que los amigos se den cuenta que lo que él está hablando es verdad, que aunque es joven no lo subestimen porque lo que él dice es sabio. Miremos el versículo 36. Dice: yo deseo que Job sea ampliamente examinado a causa de sus respuestas, que son semejantes a las de hombres inicuos. Va a percibir supuestas malas intenciones inventadas por el mismo Eliú para luego atacar a Job y querer corregirlo. Con base en sus propias opiniones se atreve a afirmar que su hermano es inicuo. Somos hermanos bastante groseros y atrevidos con nuestros propios hermanos. Fácilmente. Sabemos que es un inicuo. Un inicuo es un transgresor de la ley de Dios reincidentemente. Casi como si sus padres hubieran pecado de cierta manera y los hijos pecan con lo mismo siendo creyentes. Y siguen pecando a pesar de estar expuestos a la palabra, o a pesar de estar expuestos a la disciplina eclesiástica. Eso es iniquidad, una transgresión continua, incesante, repetitiva. Eliú está diciendo que Job es inicuo. No se miden las palabras que usamos contra nuestros hermanos. Acordémonos que es debido a Santiago capítulo 3, nos enseñaba que la lengua es inflamada por el infierno, que necesita una brida. ¿Se acuerdan todo esto? Ahí vemos la razón. Versículo 5 dice: Job ha dicho, miren, va a empezar a parafrasear. Job dijo: yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Job sí dijo eso. Revisémoslo. Vamos a Job 27:2. Dice: vive Dios que ha quitado mi derecho. Ay, entonces Job sí dijo eso. Dice: el omnipotente ha amargado mi alma. Sí dijo eso. Pero hay veces, hermanos, que entre nosotros mismos decimos palabras sin ninguna intención dañina, pero el que la escucha la ve de esa manera. Y es eso lo que la persona que se siente ofendida es lo que ataca. Pero entonces el 27:2, allá en Job, que había dicho Job, era casi como un grito de desesperación. Era casi como un grito de cansancio. Me siento defraudado. Pasó cosas que yo no esperaba. Y lo que yo sí esperaba no lo recibí. Por eso él dice: Dios me ha quitado mi derecho. Versículo 5. Pero Job no dijo: yo soy justo. ¿Se dan cuenta? Está poniendo palabras en la boca de Job. Job dijo: me quitó Dios mi derecho. Pero Job no dijo: yo soy justo, me ha quitado mi derecho. Así no lo dijo Job. Ahí está, hermanos, el meollo del asunto. Versículo 6. Ahora, ¿habré de mentir contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber cometido transgresión.
Eliú dice que Job dijo eso. Que Job dijo, yo no entiendo eso que está pasando. Me duele lo que estoy viviendo. Me duele y sin siquiera yo haber hecho nada malo que lo merezca. ¿Realmente Job dijo eso? Ahora revisemos Job 6:4. Las flechas del Todopoderoso se han clavado, su veneno lo ha bebido mi espíritu. Los terrores de Dios combaten contra mí. ¿Job está hablando de dolor? Sí. Pero no está hablando como Eliú está diciendo que Job dijo. Volvamos al versículo. Miren esto, hermanos. 34:6 dice que Job había dicho que su herida es dolorosa. ¿Qué acabamos de ver? Que la flecha está clavada en su espíritu, que su alma está amargada, que le duele, ¿cierto? Pero Job no ha dicho esa frase, sin haber cometido transgresión. O sea, miremos la intención de Eliú. Está diciendo que Job dijo que él era justo y que él no ha cometido transgresión. Job nunca dijo eso. Pero es lo que a Eliú le pareció que Job dijo. Y como le pareció que fue lo que dijo, pues él empieza a atacar eso. Hermanos, otra vez, eso es injusto. Pues miremoslo de esta manera, hermanos. Si hubiese una persona que diga, yo soy justo, si una persona dice, yo lo que estoy recibiendo no lo merezco, yo merecía algo bueno, de una u otra manera eso ofendería nuestro celo, ¿cierto que sí? Porque si ya hemos conocido la palabra hasta donde la conocemos y nos encontramos con alguien que piensa de esa manera, nos parecería patético, antibíblico, que esa persona tiene un concepto muy grande de sí misma, ¿cierto? Pero Job no estaba pensando así. Entonces estamos mirando, hermanos, de una u otra manera algo. Eliú es un joven intrépido, imprudente, está siendo injusto con el hermano Job, pero tiene un celo santo. Tiene una teología que sana. Él conoce a Dios y por eso es que él defiende lo que él conoce de Dios. Nosotros defendemos lo que conocemos de Dios, pero hagámoslo de forma íntegra, con justicia, sin inventar cosas que las personas realmente no han dicho. Entonces Eliú quiere probarle a Job 7 atributos de Dios. Versículo 10 dice: ustedes que son varones inteligentes, miren que continúa con su estilo. Óiganme, lejos esté de Dios la impiedad, lejos esté del omnipotente la iniquidad. ¿Cuál atributo estamos viendo ahí? La santidad. Dios es santo. Otro atributo, versículo 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. El omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Qué atributo estamos viendo ahí? Dios es justo. Versículo 14. Si Dios pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento, todo ser humano perecería en un momento. El hombre volvería al polvo. ¿Qué atributo vemos ahí? El poder de Dios, que Él es el Creador todopoderoso. Versículo 18 dice: ¿se puede llamar perverso al rey? ¿Se le puede decir a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace diferencia entre príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos? ¿Qué atributo estamos viendo ahí? Soberanía, imparcialidad, ¿cierto? Versículo 20. En un momento mueren, a medianoche los pueblos se alborotan y ellos pasan. Sin mano de hombre es quitado el poderoso. ¿Qué atributo vemos? Dios es temible, terrible.
digno de temor. Versículo 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder los que hacen el mal. ¿Qué atributo es ese? La omnisciencia de Dios. Lo sabe todo. La omnipresencia está en todas partes. Miren todas esas lecciones bíblicas. O sea que Eliú conoce al Señor. Pero conocer al Señor no significa que seamos sabios en nuestro trato con los hermanos. El Señor nos ayude, hermanos. Versículo 23 dice: no carga pues Él, o sea Dios, al hombre más de lo justo, para que comparezca con Dios a juicio. Dios es bueno, misericordioso. Todos estos atributos, hermanos, son cosas que Eliú quiere enumerárselas a Job. Quiere probarle a Job cómo es Dios. Y probar que entonces todo lo que Job está afirmando es irreverente, es problemático. Pues claro, hermanos, si realmente fuera cierto que Job dijo lo que Eliú dijo que dijo, sí sería irreverente, sería problemático. Pero Job no dijo eso. Entonces, versículo 7, 34:7, dice: pues bien, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua? Hermanos, muy fuerte. En este capítulo, joven Eliú, está siendo bastante grosero con el hermano Job. Le ha dicho inicuo, le hizo escarnio, o sea, escarnecedor. ¿Sí? Está hablando como un malvado. Otras versiones dicen: bebe el mal como si fuera agua. Es la traducción viviente la que dice esa manera. ¿Cierto? Bebe el mal como si fuera agua. Es malvado. Dicho de otra manera, lo que está viviendo Job es porque está pagando el pecado que cometió. O sea, lo que estás viviendo es el resultado de tus acciones. Estás pagando la vergüenza de tus propias palabras, de tus propios actos. ¿Quién había dicho eso? Vamos a Job 15, 16. Eso lo había dicho el líder de los amigos, Elifaz. Dice: cuanto menos el hombre, este ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Es como si Elifaz hubiera dicho: todos somos pecadores y todos tomamos la iniquidad como si fuera agua. El problema es que Eliú se lo está diciendo directamente a Job. Eliú está diciendo lo siguiente: Job, te has autojustificado, estás afirmando que Dios es injusto, y realmente lo que estás viviendo es tomando lo que tienes que pagar por tus pecados. El hecho de que estés afirmando que Dios es injusto demuestra que tú eres malo, porque solo los malvados pueden asegurar que Dios es injusto. Ese es el celo de Eliú. Eliú dice: es que alguien diga que es injusto Dios es malvado. Entonces va en compañía de los inicuos. O sea, Job se ha hecho al igual que los inicuos. Van todos juntos hacia el mismo camino, hacia el mismo destino, porque piensan igual. ¿Qué piensan los inicuos? Que Dios es injusto, que Dios es malo. Eso es lo que está pensando Eliú. Miremos Job 22:15. Le preguntó Elifaz a Job de una manera capciosa: ¿quieres tú acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos? O sea, estás cometiendo el pecado de todos los seres humanos desde hace siglos. La senda antigua, pero de los hombres perversos. ¿Cuál? Asegurar que Dios es injusto. El Señor nos guarde, hermanos, porque nosotros más que nadie sabemos que eso es antibíblico.
Pero nuestro corazón tiende a pensar así cuando nos sentimos defraudados. Sentirse defraudado significa que yo creo que yo merezco algo por lo que yo he hecho, y si Dios no me da ese algo que yo he hecho, entonces Dios es injusto. Eso es sentirse defraudado. Pero sabemos que realmente Dios no defrauda a nadie. En principio, ¿por qué? Porque Él no le debe nada a nadie. Porque es fiel a su palabra. Vamos a Job 21:15. Llega un momento en el que Job está tan desesperado, tan frustrado, se siente tan defraudado, que mire lo que él expresa. Dice: ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero revisemos el contexto. Miren el versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y envejecen? ¿Y crecen sus riquezas todavía? En otras palabras, hermanos, el versículo 15, que dice esas palabras que son muy fuertes, no las está asegurando Job. Job no piensa así. Lo que Job está diciendo es, versículo 7, yo no entiendo por qué los impíos viven y llegan hasta viejitos, todo les va bien, cuando ellos dicen que no necesitan a Dios, que no necesitan orar, que quién es Dios para servirle. O sea, el versículo 15 es lo que Job piensa que los malos creen, y es así. Pero Eliú está diciendo que el versículo 15 fueron palabras del corazón de Job. Es una queja muy común de todos los santos de la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y hoy todavía, sentirnos así, defraudados, sentirnos o pretender hacer comparaciones. Es natural, es normal. Al ver que los malos prosperan, al ver que los inicuos les va bien, mientras que los santos pasan por faenas, afanes, dificultades, oposiciones, lo que proyectan no les resulta, mientras que a los malvados parece que van en coche, dirían popularmente. Entonces eso es lo que Eliú percibe, que Job está pensando así. ¿Quién no ha pensado así, hermanos? Aún en la Biblia vemos a Asaf preguntando eso, a Habacuc preguntando eso, Jeremías preguntando eso, Job preguntando eso. Entonces es algo natural, pero a esa queja ya hay respuesta. Job, Salmos, Jeremías, Filipenses. Los amigos de Job tienen a Job ahí enfrente. Job está destrozado, está oliendo feísimo, lleno de llagas, está en la pobreza absoluta, está solo completamente en la vida, ahí tirado contra el suelo. Para el imaginario de los amigos de Job, una persona que llega a vivir de esa manera es porque está en pecado. Entonces ellos quieren convencerlo de que Job pecó. ¿Quién sabe que Job es inocente? Nosotros, porque somos los que estamos leyendo el libro. Pero los amigos no saben que él es inocente porque están viendo algo que no puede ser que a un inocente le pase. Mismo Job llega un momento en el que él sigue apelando, él siente que es inocente porque él no ha cometido algo que lo lleva a caer tan hondo. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Job es inocente, pero Eliú no sabe eso. Entonces también, tratando de comprender a Eliú, vemos que Eliú siente que Job no es inocente. Entonces, de esa manera podemos entender por qué era tan apasionado. ¿No? Versículo 35 de Job 34. Dice: Job
no habla con sabiduría, sus palabras no tienen sentido. Bueno, claro, si alguien habla de forma antibíblica, no es bíblico, no es sabio entonces. Si alguien habla algo antibíblico, entonces no solo no tiene sabiduría, sino que sus pensamientos no tienen sentido. Entonces es natural que Eliú reaccione así. Nosotros ahora, que sí tenemos la escritura, Eliú no la tenía, pero nosotros sí la tenemos, nosotros ahora, hermanos, debemos sujetar nuestros conceptos y opiniones a las escrituras, no a lo que parezca. Para los amigos de Job, ver con sus ojos a Job así era señal de mal, de maldad, de pecado, de justicia divina. Pero nosotros bíblicamente sabemos que Job es inocente. Entonces, hermanos, ¿qué debemos poner por encima? ¿Qué debe tener la preeminencia en nuestra vida? Para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué ocurren las cosas. Preguntémosle al Señor, a la sabiduría de Dios revelar las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre X caso? ¿Qué dice la Biblia sobre X persona? Sobre X acto, X situación. Pero no puedo hacer juicios o decir mis opiniones cuando son opiniones que son solamente eso. Tenía que estudiarse casi como el caso de Job y no afirmarse que es inicuo por verlo mal. Pedro dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que ustedes están sufriendo, como cosa extraña que les estuviera pasando. O sea que la iglesia tiene que sufrir fuegos de prueba de forma muy frecuente. Es más, allá mismo, en el libro de Pedro, Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es necesario que el juicio de Dios comience en la casa de Dios. ¿Qué será de los que no están en la casa de Dios? Debemos sujetar, hermanos, nuestros conceptos y opiniones a las Escrituras. Ellos fallaron, los amigos de Job, porque les faltaba la revelación especial, pero nosotros que la tenemos, debemos ser diligentes en nuestras conclusiones, en nuestras premisas, en nuestras ideas. Diligentes, hermanos. Job ha dicho, de nada le sirve al hombre conformar su voluntad a Dios. Por tanto, ustedes que son varones inteligentes, oíganme, lejos esté de Dios la impiedad. ¿Qué volvemos a notar? La insistencia, ¿no? Óiganme, escúchenme. Querer atención, propio de este joven intrépido. Ya caracteriza esto la forma de hablar de Eliú, ¿no? Es más, miren el 16, lo vuelve a hacer. Lo hizo en el 2, lo hizo aquí en el 10, lo hace en el 16, dice, si pues hay entendimiento en ti, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Otra vez. Miremos el versículo 34, dice, los hombres inteligentes dirán conmigo, también todo hombre sabio que me oiga. Otra vez, hermanos. Eliú está teniendo una idea que hoy día le está haciendo mucho daño a la iglesia del Señor. Una idea, una doctrina que se denomina separación secundaria. Esa doctrina afirma que todas las doctrinas son igualmente importantes. Por lo tanto, si hay una iglesia que tiene muchas doctrinas bien, pero si tiene una que no la comprende como ellos la comprenden, entonces no pueden ser reconocidos como hermanos, no pueden ser reconocidos como iglesia, y así sucesivamente, y todo lo que conlleva. Eso está mal, hermanos. Ese era el imaginario de Eliú contra Job.
Él lo está diciendo, los que son inteligentes van a estar de acuerdo conmigo. La multiforme gracia de Dios, mostrada en cada uno de nosotros que somos todos diferentes, va a demostrar que vamos a estar unidos en lo fundamental, en lo prioritario. Pero hay otros temas donde quizás no vamos a estar de acuerdo con otras iglesias hermanas, por ejemplo. Pero no por eso vamos a decir que nosotros somos inteligentes y los otros no. Eliú estaba haciendo eso. Y hoy hay hermanos que están haciendo eso. Miremos 36:24. Acuérdate de enaltecer la obra de Dios, la cual los hombres contemplan. Deuteronomio 32:4 dice: Jehová Dios es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, es un Dios de verdad, no hay maldad en él es justo, él es recto. Deuteronomio 32:4. Todo esto es Dios, verdadero, veraz. Dios es justo, hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Nuestro Dios trino es justísimo. Y Eliú quiere hacerle entender a Job que el hecho de que Dios lo haya tratado como lo trató no demuestra error en Dios, no demuestra maldad en Dios. Dios es siempre justo en su trato con sus criaturas. Es más, ha señalado un día para llamar a juicio universal a todas las almas. Y ese día Dios no va a tomar como influencia quién era, cuánto tenía, qué méritos hizo. No, porque Dios es imparcial, es objetivo, es justísimo. Versículo 11 dice: Él paga a las personas según lo que hayan hecho, las trata como se merecen. En cambio, hoy día el imaginario popular, mundano, creen que con base en lo que pueden hacer bueno según la opinión pobre de ellos, pueden reclamarle a Dios. Ahora pensemos del otro lado. Nosotros, que hemos sido redimidos por el Señor, y resulta que recibimos de Dios algo que no esperábamos y que es negativo para nosotros. Algo que es completamente decepcionante. ¿Y quién no lo ha recibido, hermanos? No por eso podemos creer que el Señor se equivocó en el trato con nosotros. Vamos a Jeremías 32:19. Tus proyectos son grandiosos, magníficas tus obras, tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Y lo va a ver también en Apocalipsis 22:12. Miren, vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Siempre, porque es el mismo ayer y por los siglos. El Dios que fue imparcial con Job y con Eliú es imparcial con nosotros también. Él no ha cambiado su forma de actuar. Si Él es justo antes, lo es hoy y lo será mañana.
Para Eliú, Dios habla a través de las circunstancias. Por eso, hermanos, es que es tan marcado su imaginario. Porque si Dios habla a través de las circunstancias, el hecho de que Job esté así como está demuestra que Dios le dio lo que merece. ¿Sí ven? Es muy cuadriculado, dirían. Muy estricto, o sea, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo. Hermanos, no podemos hacer ese tipo de encajes contra nuestros hermanos. No es justo. Hay gente que prospera y no es justa. Hay justos que están en escasez. Dios no pervierte el derecho. Versículo 12 dice. Eso está también en 8:3. Bildad había dicho esas palabras, había dicho: ¿acaso Dios torcerá el derecho? ¿Acaso el Todopoderoso pervierte la justicia? ¿Eso qué es? Es una pregunta retórica, porque la respuesta obvia es no. Hoy día, hermanos, hay maneras de reclamar derechos entre nosotros, pero hay gente que va y le reclama derechos a Dios. Lo que Él ya ha determinado es recto, aunque nosotros sintamos que no es lo que merecíamos supuestamente, aunque nosotros sintamos que no es lo que esperábamos. Él es el creador de todas las cosas, sabio, suficiente en sí mismo. Versículo 13 dice: ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Quién puso en orden el mundo entero? Dios es el Dios dueño de toda justicia, no pervierte el derecho, sino que hace rectitud sobre todas las criaturas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene a un intermediario, a un agente, a un apoderado, a algún mandadero, alguien que venga y haga el trabajo de Él. Por eso fue que se equivocó, porque es que Él mandó a alguien a hacer justicia y ese alguien se equivocó. No. Dios hace justicia Él, porque Él es la justicia misma. No envía a alguien, a un tercero, a que vaya y haga justicia, lo que Él va a hacer. Como para alegar que hubo algún error de procedimiento, hubo falta de jurisdicción, falta de competencia. No, el Dios que es perfecto en poder, es perfecto en sus juicios. El Dios que es ordenado en sus obras, es justo en su proceder. Versículo 14. Si Él pusiera sobre el hombre su corazón, versículo 15, todo ser humano perecería a un tiempo. Dicho de otra manera, toda criatura depende de Dios. Si Dios quisiera quitar su aliento de vida de las criaturas perecerían al instante y volverían a ser polvo de donde fueron tomadas. Miremos Job 12:10. En la mano de Dios está el alma de todo viviente, el hálito de todo género humano. Está en su mano. Si Él lo retira, eso no hace que Dios sea injusto o que asesine, porque la vida es de Él, es soberano, el aliento le pertenece a Él. Puede quitarlo como y cuando y a quien quiere. 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo omnipotente me dio vida. Aquí que estamos viendo también el Espíritu Santo da vida a las creaciones. Job y Eliú creen que fuimos hechos del polvo de la tierra. Efectivamente así fue. ¿Qué más creen Job, Eliú y Moisés? Que somos cuerpo y alma, no más. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo? Si Dios quita su espíritu,
volverán al polvo. ¿Qué estamos viendo ahí? Espíritu y cuerpo. No estamos viendo nada más. Esa es la mentalidad, hermanos, bíblica acerca del ser humano. Somos espíritu y cuerpo. Espíritu y alma es lo mismo. Salmos 104, 29. Escondes tu rostro, las criaturas se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Eso sí, hermanos, no hay nada más terrible, aterrador. Turbación se refiere a miedo, que Dios esconda su rostro. Acordémonos, Job sentía que Dios estaba haciendo eso con él. Y no será el único, lo vimos. Los salmistas, los profetas, mismo Jesús, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, muchas veces en nuestra vida vamos a sentir que Dios escondió su rostro. Por eso nos turbamos. Esa es la experiencia más terrible en la vida. Pero sabremos que no es así, realmente, porque estamos de pie. Si quitara Dios el espíritu de nosotros, volveríamos al polvo. ¿Qué dice Génesis 3:19? Porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces miremos. Toda criatura depende de Dios. Si Dios quita su espíritu de las criaturas vuelven a polvo, a morir. ¿Sí? ¿Condenarás tú al que es tan justo? Dicho de otra manera, Job, si tú afirmas que Dios es injusto, estás comparando a Dios con un gobernante corrupto. Ven, hermanos, todas las implicaciones que hay cuando uno siente eso. Señor nos guarde, hermanos. ¿Es normal pensar así? ¿O que seamos tendientes a pensar así? Pero tenemos que luchar contra eso, hermanos, y darle la gloria al justo eterno. Dios es justísimo. Él es el dueño, el hacedor del universo. Es imposible que actúe contra el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es su voluntad. Lo que Él ha decidido, eso es derecho. Eso es justicia. Es más, miren, para Eliú, el que Job se sienta tan descontento, tan frustrado, es una señal de que Job no se sujeta a la voluntad de Dios. Cuando estamos tristes, cabizbajos y angustiados, estamos mostrando la realidad de nuestra naturaleza que no se sujeta al Señor. Porque lo que está ocurriendo es soberana voluntad. Si a mí no me parece, ¿qué estoy haciendo? No estoy sujetándome. No estoy siendo sumiso a lo que Dios determinó para mí. Versículo 18. Dice, ¿se llamará perverso al rey? Dicho de otra manera, hoy día hay personas rebeldes, Proverbios les dice veleidosos, rebeldes que hablan mal de los gobernantes, se le enfrentan al presidente, son personas insolentes y depravadas. Eso es totalmente corrupto realmente, actuar así contra la autoridad. Pero en el tiempo de Job, estamos hablando hace unos 31 siglos aproximadamente, los gobernantes eran dignos de respeto. Nadie se atrevería a pararse frente al gobernante y decirle perverso. Nadie. Entonces Eliú está retando a Job y le dice, ¿serías capaz de decirle impío al príncipe de tu ciudad? ¿Cómo te atreves entonces a decirle injusto a Dios? ¿Ven?
Hoy día, hermanos, hay gente que habla cosas terribles contra los líderes. Ciertas, no ciertas, hermanos, lo terrible del asunto es el corazón insolente. Mucho menos alguien puede atreverse a decirle injusto al Señor. Cuando sentimos que Dios es injusto, sería el equivalente a que un simple mortal, pecador, condene al juez supremo. Eso es deplorable, hermanos. Muy bajo. No hay nadie que se atreva a hacerle ese señalamiento a un rey mortal. ¿Cómo se atreve un hombre a levantar sus enquencles acusaciones contra el Rey de los siglos? Versículo 21. Dice: los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ven todos sus pasos. Ese tipo de expresiones, hermanos, es algo que se llama antropomorfismo. Está diciendo que Dios tiene ojos. Nosotros sabemos que Dios no tiene miembros, cuerpo, pero está diciéndonos aquí el Espíritu Santo que Dios ve, ¿cierto?, con sus ojos al ser humano. Está destacando lo que ya hemos hablado, la omnisciencia, la omnipresencia. Este tipo de detalles también son fundamento de la doctrina de la personalidad de Dios. Dios es espíritu, pero nosotros creemos que Él es una persona porque vemos que es un ser que, aunque no tiene pasiones como nosotros, es personal. Y este Dios personal ve todas las cosas. No hay tiniebla que haga que las cosas se escondan. Versículo 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder los que hacen el mal. Sus ojos ven más allá de las profundidades más oscuras que puedan existir. Hay otros versículos, por ejemplo, que usted conoce, Salmo 139:11, ¿se acuerdan? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si voy a tal lugar, allá estás tú. Si me voy para allá, allá estás tú. Si voy para arriba, si voy para lo profundo. ¿Sí? Los ojos del Señor ven todas las cosas. Hay otros textos también, por ejemplo, vamos a Amós 9:2. Aunque caben hasta el Hades, de allá los tomará mi mano. Y aunque suban hasta el cielo, de allí los haré descender. También se acuerdan del pasaje en Abdías 1. Dice: aunque vayas a la cúspide de las montañas como un águila, de allí te derribaré, dice el Señor. Entonces vemos, hermanos, cómo la mano divina, ven otro antropomorfismo, los ojos divinos ven absolutamente todas las cosas y no hay posibilidad de que las personas se escondan de su mirada. Proverbios 5:21 dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera las veredas del ser humano. Entonces miramos que no hay nada que se escape de los ojos de Dios. Y los ojos de Dios no solamente están pendientes de los justos, mirando y protegiendo a su pueblo. Es más, el hecho de que Dios nos esté mirando a nosotros significa protección. Pero cuando dice Dios mira a todo el mundo, está dando a entender de que su mirada también cubre incluso a los que no son parte de su pueblo. Pero hay una diferencia, hermanos. Sí, Él conoce todo lo que el hombre hace en secreto y las intenciones de su corazón. No hay nada que el ser humano haga que pueda opacar la mirada de Dios, que pueda él esconderse bajo un forro oscuro. Dios puede disipar toda tiniebla que haya. Pero en lo que respecta a las personas que no conocen al Señor, el hecho de que Dios los esté mirando simboliza que nadie puede escaparse de un juicio divino que es verdadero. Entonces, cuando decimos que Dios conoce al hombre, estamos hablando muchas cosas a la vez. Y la más importante para efectos de esta predicación es: Dios es justo en sus juicios, tanto como contra un hombre, como contra toda una nación. Para Él, hermanos, es sencillo tratar un caso particular, un pleito entre dos fulanos, o la situación de una sola persona, como tratar el problema de una nación entera. Su justicia es capaz de resolver todas esas cosas, hermanos. Eso significa que Dios conoce a los seres humanos. Está más asociado con el juicio.
Pero cuando hablamos de los santos, cuando hablamos de los justos, vemos que la palabra conocer significa otra cosa. Por ejemplo, Salmo 1, versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo así? ¿No acaba de decir que Dios conoce a todos los seres humanos? Porque el conocer de Dios para sus hijos es algo especial, algo íntimo. Miremos Salmo 37, 18. Jehová conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Entonces miren que cuando Dios conoce a un santo, a un justo, a una persona escogida, ese conocimiento se refiere a una comunión especial donde Dios lleva a cabo sus promesas para su hijo. Él conoce su camino, lo protege. En cambio, cuando dice que Dios conoce a todo el mundo, está hablando desde juicio, de que no hay nada que se escapa de su mirada. Eso es lo que Eliú nos está enseñando allá en Job 34. Volvamos para allá. Versículo 23 dice: Dios no carga al hombre más de lo justo para que comparezca con Dios a juicio. Dicho de otra manera, Eliú está diciendo, la justicia de Dios es recta. Él no va a castigar más allá de lo que una persona merezca. Mejor dicho, Dios no va a imponer castigos sin razón. Eso es lo que está enseñando Eliú. Es como si estuviera diciendo, Job, Dios no carga al hombre más allá del peso que puede cargar. Miren que esa frase la utilizan mucho para decir es que la prueba podría haber sido más dura, pero Dios me dio esta prueba porque yo la puedo resistir. Hay frases por ahí motivacionales, ¿no? Que a los guerreros más fuertes Dios les da situaciones más duras, cosas así motivacionales que hay por ahí. Pero este versículo que habla similar no está hablando así, hermanos. Lo que está diciendo es, sí, Dios no va a cargar al hombre más allá, pero se refiere a qué? A lo que le está sucediendo a Job no es porque sí. Él le está diciendo, tuviste que haber hecho algo que ocasionó esto que te está pasando. Dios no carga al hombre más allá, ¿sí? O sea, no castiga sin razón. Eso es lo que realmente significa. Si Job quiere que Dios venga y le dé explicaciones, ¿para qué serviría eso? Si lo que Dios hace siempre es bueno, ¿por qué Dios va a tener que explicar algo que es bueno? Así fuera malo, entre comillas, tampoco va a explicar. Dios no necesita abrir una especie de preparación, de investigación previa, como lo haría un fiscal moderno, para recolectar materiales probatorios. Dios no va a tener que hacer un proceso antes del proceso para recolectar pruebas. No, porque Él conoce el camino de los seres humanos. Él se fija absolutamente en todas las cosas. Entonces, así como no va a necesitar hacer ese procedimiento previo, tampoco Dios va a necesitar notificar a las personas. Que eso es lo que Job está queriendo decir. Es que yo ni supe ni me enteré qué es lo que me están castigando. Exijo, como tú eres el tribunal, que me digas qué es. Entonces Eliú le dice, Dios no carga más allá para que comparezca con Dios a juicio. O sea, Dios no va a dar una notificación donde diga que el enjuiciado va a ser enjuiciado por X delito. Versículo 24 dice, Él sin indagación, ¿ven? Sin indagación, quebranta a los fuertes, pone a otros en su lugar. Va actuando porque ve todas las cosas. Él es la justicia misma. La justicia humana sí necesita procedimientos previos, recolectar materiales probatorios, notificar personalmente. Pero Dios no es así porque su justicia es perfecta. Entonces Eliú dice, basta las circunstancias para darnos cuenta que son las decisiones de Dios. Son los juicios de Dios contra las personas. Versículo 25. Así hace notorias las obras de ellos. ¿Ellos quiénes? Los malvados. Entonces, cuando Dios castiga, tiene un propósito de dar ejemplo a los demás. Como por ejemplo con Sodoma y Gomorra.
Se dice, por ejemplo, en Judas y en Segunda de Pedro, que el caso de Sodoma y Gomorra, ese juicio fue público, todo el mundo se enteró y sirvió como ejemplo para las otras naciones, para que no fueran a proceder como hizo Sodoma y Gomorra. Entonces los castigos de Dios tienen ese propósito, son efectos, se llama ejemplarizantes, o sea, para que la sociedad aprenda una lección y no se vuelvan a repetir las mismas acciones. Les pongo un ejemplo, hermanos. En la justicia moderna, imaginémonos una especie de protesta. Y en la protesta hay vándalos que rayan, destruyen y hacen muchas cosas. La policía especializada para eso, que aquí es el SMAT, captura a las personas en flagrancia y bueno, y el juez los va a juzgar y los deja libres. ¿Qué mensaje están dándole a la sociedad un juez que haga eso, hermano? Que todo lo malo que una persona haga no va a pasar nada, porque él puede hacerlo, el juez lo va a dejar libre. No hay ejemplos. Eso es un ejemplo malo realmente. En cambio, si el juez hubiera sentenciado a esas personas, por ejemplo, ¿qué mensaje va a recibir la sociedad? Que no se debe rayar la propiedad privada de otras personas, que se debe mantener la paz, ¿cierto? Hubiera sido un ejemplo, un efecto ejemplarizante, la sociedad hubiera aprendido de una pena ajena. Uy, no vamos a actuar así porque eso es delito, ¿vimos? ¿Se acuerda el caso de tales? Están en la cárcel tanto tiempo por eso. Cuando Dios castiga, Él quiere hacer eso, que los demás vean, no volver a cometer eso que las personas hicieron, que los demás aprendan del castigo que otros reciben. Y ahora, si Dios impone un castigo, ¿quién puede oponerse? Es más, cuando Dios castiga, ¿qué nos está enseñando el libro? Los castigos de Dios son públicos. ¿Se enteren para qué? ¿Para que chismeen del castigado? No, para que los otros no pequen igual que el castigado. Ese es el propósito. Entonces Dios pone en vergüenza a los malvados, llevándoles a juicio a la vista de todos los demás. Versículo 26 dice: como a malos que son, los hiere en lugar donde sean vistos. Si pecan a escondidas, Dios lo hace en público el castigo. Si pecan en público, Dios castiga en público. Siempre será en público. Versículo 27: por cuanto se han apartado de Él, no consideran ninguno de sus caminos. Vemos que esas personas, estos malvados que está contándonos el libro, son personas que conocieron del Señor y se apartaron, fíjense. Y fíjense que se alejaron de Dios voluntariamente. Versículo 28: hacen venir delante de Él el clamor del pobre. O sea, son personas que oprimen a los necesitados. Se aprovechan de los necesitados, de los pobres, de los indefensos, de los débiles, de los que no se defienden, ¿sí? Mantienen sus caminos de opresión social. Entonces, por eso Dios lleva a cabo su castigo públicamente, porque los efectos ejemplarizantes que estoy hablando no solamente enseñan a todos no pecar igual, sino que también le da consuelo a los que fueron dañados. Porque si yo veo que Dios intervino y castigó a los opresores, ¿qué va a sentir mi corazón? ¿Qué van a sentir los oprimidos? Que Dios peleó su causa. Pongamos otro ejemplo. Pensemos en una persona que, yendo bajo los efectos del alcohol, atropella a una persona inocente que casualmente iba pasando por un lugar, por una cebra. Entonces la persona queda muy afectada, pero el fulano se escapa. ¿Qué siente la familia? Pensemos que fuera el padre de la familia, el que proveía para la casa. ¿Qué siente el hogar? Ahora, ¿qué siente el hogar si ese fulano lo declaran responsable, penal y civilmente? ¿Qué siente el hogar? Va a sentir que aunque no van a solucionarse las cosas del dolor, ¿cierto? Dolor físico, van a sentir que sí hubo justicia. Y van a sentir un consuelo en su familia. Esa es la justicia de Dios. Nuestra justicia humana quiere imitar la justicia de Dios. Eso es bueno. El problema es que en vez de imitar la justicia divina,
Estamos imitando la justicia de otros países. Y terminamos con una versión totalmente injusta de la justicia. Deberíamos imitar la justicia de Dios. Pero es evidente que han habido muchos alejamientos, muchos, donde hasta se está protegiendo más al victimario que a la víctima. Esa no es la justicia divina. Entonces, hermanos, versículos 29 y 30 dicen: si Dios da reposo, ¿quién inquietará? Si esconde el rostro, ¿quién lo mirará? A fin de que no reine el hombre impío para vejación del pueblo. En otras palabras, si Dios no interviene, ¿qué va a pasar? Las cosas van a seguir igual. Las cosas siguen igual siempre que Dios no interviene. Pero ahora, ¿qué pasa si Dios no quiere intervenir? ¿Qué acabamos de leer? ¿Quién puede mover su mano, hermanos? Creemos que Dios no ve lo que sucede, desde luego que lo ve. Pero si Él, ¿qué decía? Si Él esconde el rostro, ¿quién lo mirará? Conste que estos son sentimientos, ¿no? Sentimos muchas veces, en los ejemplos que estoy poniendo, pareciera que Dios no interviene y que la justicia fuera algo que realmente no existe. Pero Dios sí es real, sí ve la situación y Él es el verdadero justo. Sea que Dios decida dar reposo, guardar silencio, nadie puede alterar sus decisiones. De todas maneras, versículo 30, Dios no va a permitir que el impío dure mucho. ¿Dure mucho qué? Reinando para vejación del pueblo. ¿Qué significa esa frase? Si todo sigue igual, el impío va a seguir haciendo daño ahí donde está. Entonces va a llegar un momento en el que Dios va a bajar a ese impío de ahí, del lugar desde donde está haciendo daño. ¿Para qué? Para que no haya más daño para el pueblo. O sea, Dios escucha el clamor de los que sufren. Dios escucha el dolor de los amedrentados. Dios interviene para darle justicia a los oprimidos. 31 y 32 dice: seguro conviene decirle a Dios, ya he llevado el castigo, no volverá a ofender. Ahora Dios quiere darle un consejo a Job. Quiere decirle: Job, en vez de estar quejándote de lo que te está sucediendo, más bien deberías confesar que aprendiste. En otras palabras, lo que estás sufriendo es un castigo por algo que sucedió. Fuiste opresor de la gente, le hiciste daño a los pobres, maltrataste a las viudas. Son calumnias realmente. Entonces le está diciendo Eliú: más bien deberías reconocer y ya, ¿qué problema hay en eso? Reconoce, arrepiéntete. Reconoce que todo eso es un castigo y que ya aprendiste la lección. Entonces, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más. Dile a Dios que está dispuesto a cambiar, que te muestre qué fue lo que hiciste para que no lo vuelvas a hacer. Tan sencillo, ¿cierto, hermanos? O sea, si Job no entendía la razón de su tribulación, debía pedirle a Dios que lo iluminara en vez de estarse quejando. De cierta manera, hermanos, sabemos que si hay razón, tiene razón. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos por qué de muchas cosas. ¿Por qué? Pero en vez de quejarnos, lo mejor sería pedir iluminación, así como está diciendo Eliú. Enséñame tú lo que yo no veo. Imagínense uno orar esto, hermanos. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más. Es bonito, realmente. Entonces esto debería ser nuestra oración en vez de quejarnos. Eso es lo que le está enseñando Eliú a Job. De todas maneras, hermanos, y terminamos con el 34. Eliú le está diciendo: estás pagando lo que hiciste, pero lo que te he escuchado decir es malo, y Dios no te va a tener por inocente de todas las sandeces que has hablado. Versículo 33 dice: pero ¿habrá de ser esto según tu parecer, no es a tu manera? Él te retribuirá, no yo, tanto si rehusas como si aceptas. Si no es así, di tú lo que sepas. 37. Porque a su pecado Job ha añadido rebeldía.
bate la mano contra nosotros. Aquí se está poniendo como a favor de los demás, no contra nosotros. Y contra Dios multiplica sus palabras. O sea, si Dios es justo, su justicia es pura, Él no va a tomar como inocente a Job por las acusaciones que Job ha dicho contra Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Capítulo 35, esta es la tercera parte del discurso. Y continúa torciéndole las palabras a Job. Versículo 3 dice: tú dices, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿Qué provecho tendré de no haber pecado? 5 dice: mira a los cielos, contémplalos. Ya alguien le había dicho esto a Job. Miremos Job 22, 12. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. ¿Qué le quiere decir? Recuerda tu pequeñez delante de Dios. Job no es más justo que Dios. Ninguno de nosotros es más justo que Dios. Tenemos muchas preguntas. Sí. Vemos muchas veces como si el impío prosperara, como si el clamor de los menoscabados no se escuchara. Pero bíblicamente eso no es así. Y aunque nosotros no entendemos, nosotros no somos más justos que Dios, como para pretender decirle a Dios: Dios, ¿no te das cuenta que tal cosa? Como queriendo dar consejos al Señor. Entonces, mira los cielos, lo encumbrado de las estrellas, tan inalcanzables que están. Puedes alcanzar saltando a los cielos. Podemos tocar a las estrellas, como agruparlas en una sola parte. No podemos hacer eso, mucho menos alcanzar a Dios. La justicia de Dios es inigualable, le quiere enseñar el libro a Job. Es inalcanzable tratar de comprender a Dios, por lo tanto su justicia no tiene igual. Versículos 6 y 7. Eliú va a hacer algo que es muy interesante. Hay muchas personas que afirman que son buenas y que no entienden por qué sufren tanto si son tan buenas y hacen tantas cosas bien. Entonces uno, cuando por ejemplo a mí alguien me dice eso, yo me acuerdo de ese texto, como si Dios estuviera en deuda con las personas. Y no solamente hablo de otros, hablemos de nosotros mismos. Nosotros todavía tenemos esa mentalidad. Muchas veces pensamos que Dios está en deuda con nosotros. Entonces recordemos esto, 6 y 7. Si fuera cierto que Job no peca, si fuera cierto que somos buenos, ¿qué podemos lograr en contra de Dios por eso? Si nunca pecamos, ¿qué le vamos a hacer a Dios? ¿Qué favor le hacemos por ser buenos? ¿Le es útil a Dios que seamos santos? ¿Le es útil a Dios que hagamos el bien? O sea, Dios es más Dios cuando uno hace el bien. Dios es más justo cuando uno hace justicia, uno hace obras buenas, entonces Dios ahora es más bueno. No, a Dios ni le quita ni le pone. Si todo el mundo quisiera apostatar y no quedara en el universo ni un solo salvo, Dios sigue siendo Dios santo, justo y bueno. Si todo el universo se une en contra de Dios, hacen una confabulación cósmica contra Dios, Dios sigue siendo justo, santo y bueno. Ni le quita ni le pone, sigue siendo Dios. Más bien, el que quiera rebelarse contra Dios no afecta a Dios, se perjudica a sí mismo. Quiere desviarse, quiere apostatar, quiere apartarse, vivir un cristianismo a su manera, sin disciplina, sin santidad. Dios sigue siendo bueno, pero esa persona se va a hacer daño a sí misma por la decisión que está tomando. Se va a perjudicar sola. Ahora pensemos, si hacemos el bien, ¿le podemos darle un premio a Dios? Una recompensa al Señor. Tampoco hay quien le dé nada al Señor. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, miremos 22:3. Nuevamente, como vemos, Eliú está citando mucho a Elifaz. Bastante conveniente. Tuerce las palabras de Job, pero cita a Elifaz. O sea, Eliú quiere ganarse a los amigos, quiere ser parte del grupito de los amigos.
No se nos olvide, hermanos, nunca sigan a la mayoría para hacer el mal. 22:3 había dicho: ¿le satisface al omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovechará de algo que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Quién es el beneficiado por eso, hermanos? Uno mismo. Y por mucho, uno puede beneficiar al vecino, al prójimo. Si yo soy justo, qué bueno con los que viven al lado de mí, personas, ¿cierto? Van a ser beneficiados de ello, pero Dios no. Ahora miremos Proverbios 8:36. El que peca contra mí, está hablando Cristo, se defrauda a sí mismo. Pues todos los que me aborrecen aman la muerte. Rechaza la predicación del Evangelio, no acepta el mensaje de la palabra. No le gusta, dice que esos temas no tienen que ver con ellos, esa persona. El que aborrece al Señor se aborrece a sí mismo, ama la muerte. Si somos santos, si somos justos, eso me beneficiará a mí y beneficiará al prójimo. Pero si una persona empieza a andar en impiedad, en maldad, va a dañarse a sí mismo y al prójimo, a sus semejantes. Versículo 8 dice allá en Job, no pierdan la cita principal: a un hombre como tú lo daña tu impiedad. O sea, si tú estás siendo impío, Job, vas a dañar a un hombre como tú, a un semejante. Y a un hijo de hombre le es provechosa tu justicia, lo que estamos hablando. La justicia aprovecha al hombre, la impiedad daña al hombre, pero a Dios ni le quita ni le pone. Entonces, hermanos, ¿cuán ligeros somos cuando sentimos que nuestra justicia es en vano? Versículo 3, recordemos, Eliú está torciendo las palabras de Job y está interpretando que Job dijo: ¿de qué me sirvió ser justo si ahora miren lo que estoy sufriendo? Hay muchos santos que hemos pensado así muchas veces, pero cuán ligeros somos cuando nos sentimos así, porque realmente nuestra justicia nos va a beneficiar en algún momento, nos va a beneficiar. ¿Cuántas veces nos quejamos de no ver nuestro provecho por seguir al Señor? Entonces, hermanos, esos pensamientos son normales de nuestra naturaleza, es normal que pensemos así, pero de todas maneras eso no deja de ser un acto insensato. Cuando las cosas son normales no significa que son buenas. Cuando las cosas son normales no significa que dejen de ser insensatas. Y una de ellas es pensar de esa manera. ¿Quién no hemos pensado así? Job se está quejando. Job de una u otra manera sí ha expresado esa idea. No lo ha dicho como Eliú está diciendo, hermanos, también tan exageradamente. Pero José ha pensado eso. ¿Quién no ha pensado eso? El salmista Asaf dice: yo veía a los impíos prosperar, mientras tanto todo mi día lleno de faena. ¿Para qué me santifiqué? ¿Para qué me abstuve de tantas cosas si ellos prosperan y yo que me he guardado? Entonces, ¿qué? Entonces dice Asaf: fui como una bestia, pensando de esa manera. Y no solamente Asaf, los sacerdotes pensaron así en alguna ocasión. Malaquías 3:13. Y ese pensamiento fluye especialmente en los que sirven al Señor. Malaquías 3:13 se expresa el dolor de los servidores, de los ancianos, de los sacerdotes del pueblo, que les tocaba renunciar al ministerio porque no tenían paga por su trabajo. Entonces el Señor exhorta al pueblo para que paguen los diezmos. Bueno, ese texto ustedes ya lo conocen, precisamente para pagarles el salario a ellos. Pero también en el 13, de todas maneras, Dios les habla a los sacerdotes y les dice: sus palabras han sido violentas contra mí, dice el Señor. Miren cómo se expresa el Señor, o sea, me ha dolido, casi como diciéndoles así lo que han dicho. Y ustedes todavía preguntan: ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14, dijeron: por demás es servir al Señor. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. ¿Quién no hemos pensado así, hermanos? Pero al Señor le duele ese pensamiento.
pero ya no tiene respuesta. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová, o sea, los que estaban pensando así, hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, ¿qué? Esa queja. Y fue escrito ante Dios un memorial. Nos está contando algo como el escribiente en un proceso, que toma apuntes de lo que están diciendo las partes en el proceso. Bueno, casi no se usa ahora eso, se usa más en la grabadora. Pero pensemos que estamos en la época de los escribientes todavía. Como si en el cielo hubiera habido una reunión donde Dios escucha ese clamor. Y el escribiente toma apunte de la queja y va a tomar apunte de lo que Dios va a responder. Un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. O sea, se escribe que el nombre de los que se han quejado, pero no para hacerles daño, no para destruirlos. ¿Para qué esto se escribe el nombre de ellos? Versículo 17, serán para mí especial tesoro, dice Jehová a los ejércitos. En el día que yo actúe, voy a actuar. Yo voy a actuar. Escríbanlo. Los perdonaré. ¿A quiénes? ¿A ustedes? ¿De qué? Por haber hablado así, porque no deja de ser insensato. Dice el Señor, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve, como un papá perdona a su hijo que le sirve. Así ve Dios a quienes le sirven, como sus hijos que le sirven. Entonces volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo. O sea, ustedes ahorita están diciendo, es en vano servir, porque ven que al impío no le pasa nada, al soberbo y al que está en maldad sigue como si nada. Pues van a ver cuando yo actúe que yo sí hago diferencia entre uno y otro. La diferencia yo voy a hacerla notar. Dice, se volverán, o sea, van a volver a mirar y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. El que le sirva a Dios tiene algo especial, este especial tesoro para el Señor. Y esa diferencia la verán. Los únicos que no han pensado así son los que no sirven al Señor. Así de sencillo. En la humanidad se escucha un clamor debido a la violencia, a la injusticia de los grandes, o sea, de los poderosos, de los que están en lugares y en posiciones, en los que aprovechan sus roles, sus capacidades para hacer daño. Versículo 11. Dios que nos hace más sabios, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Lo que está diciendo el libro es, la gente, o más bien, se escucha el clamor que sube. Los unos oprimen y los otros se quejan. Los unos llenan sus bocas de reclamos y los otros llenan sus bocas de altivez. Pero nadie está meditando en sus propios caminos. Nadie está pensando en su proceder, nadie está buscando al Señor. ¿Sí? No se escucha nadie agradeciendo. Los unos se están quejando, los otros están con palabras de altivez, pero nadie está agradeciendo a Dios. No debería ser así. Por ese simple detalle, nadie agradece a Dios por habernos dado el raciocinio que negó a los animales. ¿Cuándo se ha dado gracias a Dios? Porque tenemos entendimiento e inteligencia que los animales no tienen. Pero sí se escuchan quejas, se escuchan muchas cosas, pero no hay gratitud. Eso es lo que está diciendo Eliú. Versículo 10 dice, nadie dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que llena de cánticos la noche? Para Eliú, hermanos, Dios llena la boca de los justos con canciones. Ese detalle es muy especial, es bonito. Pero los justos no siempre cantan. Acabamos de leer que no estaban cantando. Entonces el mundo no es tan así, tan idealista, hermano Eliú. Miremos Job 8:21. ¿Qué habían dicho los amigos de Job antes? Por ejemplo, Bildad. Acordémonos, Elifaz, Bildad, Zofar. ¿Qué le aconsejaban a Job? Ora, busca a Dios. Arrepiéntete, ora, busca a Dios. O sea, pensaban que Job no ora. Vimos en nuestra exposición que
Muchas veces Job estaba hablando con ellos y de repente empezaba a orar. Quejándose sí, pero oraba. Y Eliú, a diferencia de los amigos, está por lo menos reconociendo que Job sí ora. El problema es que Eliú está diciendo que, bueno, sí, Job, tú has orado, pero no has orado bien. Has orado a Dios, pero con quejas irreverentes. Más bien deberías empapar tu oración con gratitud. ¿Es cierto eso, hermanos? De cierta manera, sí. Volvemos a lo mismo. Es muy fácil quejarse, reclamar, lamentarse y sentirse, como ahorita leíamos, facilísimo. De la gratitud. Entonces Eliú le está aconsejando indirectamente. En vez de seguirte quejando, da gracias. Da gracias. Bueno, leamos otros textos. Salmo 42, 8. De día mandará Yahvé su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ahora miremos Hechos 16, 25. A Pablo y Silas los encarcelan, ¿cierto? ¿Y qué hacen ellos? Reprenden al diablo, hacen oraciones tristes, melancólicas y reclamando. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Ojalá fuera esta nuestra respuesta casi siempre, ¿cierto? A medianoche orando Pablo y Silas estaban orando. ¿Qué? Cantaban himnos a Dios. Estaban en un cepo maloliente y oscuro, allá en un hueco, literal un hueco, con la escoria de la sociedad. Allá personas inocentes que han estado hablando del evangelio de salvación, trabajándole a Dios, y están metidos allá como si fueran lo peor del mundo. Están cantando. No tiene sentido. ¿Cómo es posible? Hermanos, comprender el evangelio lleva a eso. Si nos predicamos el evangelio a nuestras almas, en los momentos de dificultad, dolor y confusión, vamos a terminar cantando. Y ellos estaban haciendo eso. Los presos hasta los alcanzaban a escuchar. Volvamos a Job 12. Allí claman, pero él no escucha, a causa de la soberbia de los malos. Pero si los grandes oran, Dios no los va a escuchar. Los impíos no pueden lograr elevar una oración a Dios con un corazón así. Ya sabemos, Romanos 3:11 dice, no hay nadie que busque a Dios. Pero pensemos que alguien lo logre. Eso se habla mucho hoy. Hay gente que sí puede buscar a Dios. Que se pudiera anular en el tiempo, en algún momento, Romanos 3:11. Y de repente sí las personas, los impíos pueden orar, pueden buscar a Dios. ¿De qué va a servir que eso fuera posible si Dios tampoco los escucharía aunque oraran? Debido a la situación de pecado que hay en su corazón, tampoco Dios los escucharía. Job 27:9. Mismo Job había dicho esto. ¿Escuchará Dios el clamor del malvado cuando la tribulación venga sobre él? No. Jeremías 11:11. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Dios se reserva el derecho de escuchar o no. Y nos ha dicho que no lo va a hacer en algunos momentos específicos. Cuando hay un corazón inconverso que le hace daño a los pobres, a los desvalidos, a los indefensos, a los débiles, Dios no va a escuchar la oración de esas personas. No va a escuchar Dios el clamor de aquellos a los que se les ha mostrado su pecado, se les ha dicho, y así como los de Judá con Jeremías, nunca se convirtieron de su maldad. Dios dice, no los voy a escuchar. 35:13. Ciertamente Dios no escucha lo que es vanidad, ni siquiera los mira. La soberbia, malas acciones, la falsedad, hace que Dios se mantenga lejos de esas personas y se comporte indiferente a su oración. Entonces fíjense que, ¿es esto verdad? Sí, pero lo está usando él contra Job. Job ha expresado que siente que Dios no lo escucha.
Entonces el libro está diciendo, ¿sabes por qué? Porque Dios no escucha a los impíos. Dios no escucha a los impíos, amén, así es. Pero Job no es un impío. Vamos a Isaías 1:15. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Cuando multipliquen la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Dice, llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Socorran al agraviado. Hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Ahí sí vengan. ¿Ven? Dios se reserva el derecho de no escuchar a aquellos que sus manos están manchadas de homicidio, de odio y resentimiento contra los hermanos, como Caín cuando odiaba a Abel. Manos llenas de sangre. Dios no escucha la oración de las personas amargadas. Él se reserva el derecho de no escuchar y les dice, arrepiéntanse y luego sí vengan. Tratemos de pensar, hermanos, en una perspectiva diferente. Se los pongo de esta manera. Imagínense las personas levantando las manos, pero las manos están sucias con la sangre de los que se han asesinado, literalmente. Imagínense en eso. Están las vestiduras sucias de de la maldad que han hecho, y las manos todavía están con la sangre de los que les han hecho daño, y ya levantan las manos. Para Dios, cuando una persona así ora, Dios está viendo esa escena. Está viendo un criminal alzando las manos con la sangre de a quien asesinó ahí. Dios, ¿cómo va a escuchar eso si Él es santo? 15 y 16. Más ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso abre Job su boca en vano y multiplica palabras sin sabiduría. Aquí es como si Eliú estuviera hablando con los amigos, está haciéndose parte del grupito. Y está hablando de Job, ahí delante de Job, a los amigos. Y Eliú está corrigiendo a Job, de que ya no diga más que Dios no está viendo su caso, porque ya queda corroborado, Dios ve todas las cosas, a cada quien le da el pago de sus acciones. Él protege el camino de los santos, pero a los impíos Él mismo los trastorna para que todo el mundo lo vea, para consolar a los oprimidos. Pero aunque un impío ore, Dios no lo va a escuchar, porque sus manos están llenas de la sangre de los inocentes. En cambio, debería arrepentirse, reconocer y confesar. Eso es lo que Eliú le ha estado diciendo. Entonces, joder, hermano, ya no digas que Dios no ve tu caso, porque sí lo ve. Tu caso está delante de Él, y a cada quien le dará el pago de lo que ha hecho. Es como si Job hubiera insinuado, según Eliú, claro, es que Dios se ensañó contra mí, porque no era para tanto, y ahora me ataca por doquier. Sus flechas se han clavado en mi pecho, y se riega mi sangre en el suelo. Job ha hablado así. Entonces el libro está corrigiendo y le dice, realmente Dios no ha sido temerario contigo, porque si así fuera, Dios ya te habría consumido por todas las palabras que has dicho. Eso es lo que quiere decir. En cambio, Dios no castiga con ira apasionada, decía en el versículo, ni inquiere con rigor. Esa frase significa, haga de cuenta, una persona que tiene algo contra otra y quiere buscar algo de qué cogerse para tener que decir. Dios no inquiere con rigor. Dios no investiga con apasionamientos para enjuiciar a las personas. No está buscando la caída de Job para sacarle en cara el pecado a Job. Cuando Dios castiga y su justicia es pura porque no tiene pasiones, no tiene alevosía, o sea, como esa insistencia casi dando a lo sádico. Dios no es así, su justicia es pura, es inigualable, es cierta porque va a llegar. Así que Job tiene que arrepentirse de esas palabras que ha dicho, según Eliú, para que cuando esa justicia llegue, porque va a llegar, no sea tan dura como lo merece. Esas son las palabras de Eliú contra Job en ese tercer discurso.